Amén. ¿Cuántos aquí vieron la película En Busca de la Felicidad? ¿Sí lo vieron? Esas son las películas que me encantan, películas de la vida real, en donde Will Smith hizo el papel de Chris Garner, un hombre que buscando la felicidad se sacrificó mucho y lo buscó en el dinero. La pregunta es, ¿será que realmente lo encontró? Porque muchos creen que la felicidad está precisamente ahí, en el dinero. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18? Dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y en estos tres versículos quiero resaltar estas tres palabras: siempre, nunca y toda. En cada versículo encontramos una de estas palabras: siempre estén alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia. Estas palabras nos muestran que esto es algo que debemos hacer todo el tiempo. Así que lo primero, estén siempre alegres. Dios nos ha regalado los síntomas para hacernos saber si estamos bien o si estamos mal. No debemos vivir bajo los sentimientos, pero tampoco debemos ignorarlos. Por algo Dios los puso ahí. Entonces podemos decir que con la risa o con la alegría yo puedo medir si estoy bien o si estoy mal. Pero cuando hablamos de alegría, estar alegres no es reír, porque una persona puede estar riéndose o puede estar sonriendo, pero su corazón está despedazado. Eso es lo que dice Proverbios 14, 13. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Cuando salí de mi casa por primera vez, ya era grande, 22 años, y estaba viviendo en Cristo para las Naciones. Un año estuve allí, pero como al 3 meses después de haber llegado, me comenzó a dar una tristeza impresionante, no solo por dejar mi casa, no solo por dejar a Colombia, sino porque las cosas no estaban saliendo como yo quería. Y recuerdo que unos amigos me vieron así todo triste y me llevaron a una pizzería de esas que tienen de todo, juegos, películas, y me senté a ver películas. Y como nosotros no tuvimos mucha televisión, yo nunca había visto esta. Y era esa película del Bip Bip, ¿sí lo han visto? Del Correcaminos, Bip Bip. Y debido a mi tristeza, o yo no sé por qué, empiezo a reírme como loco. Todos mis amigos vinieron a verme, ¿qué pasa? Y me sacudían y no podía dejar de reír. Llamaron al administrador. Pero lo que yo veo es que a veces cuando estamos consumidos en la tristeza, parece que podemos reír con mucha más facilidad. Y eso nos muestra que reír no quiere decir que estemos alegres. Y es una vez más lo que dice Proverbios: la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Estar alegres tampoco es sentir placer, porque yo puedo sentir placer y aún así ser una persona miserable. Detrás del alcohol o detrás de las drogas hay tristeza. Detrás del dinero, una persona puede estar experimentando el placer del dinero, pero aún así sentirse triste. Detrás del sexo hay tristeza. La pornografía, una persona puede estar metido en ese mundo y por unos instantes experimentar un poco de placer, pero él sabe que es una persona triste, que es una persona miserable. La rumba tiene como propósito esconder la tristeza, pero después de la rumba la tristeza es mayor. La infidelidad,
produce por un tiempo placer, porque es algo prohibido, pero no quiere decir que eso no significa que trae felicidad. Todo lo contrario. Aún en el mundo muestran que la gente más infeliz son los que son infieles. No trae felicidad. Las relaciones nocivas tampoco. Quizás en su momento experimentamos algo de placer, pero la tristeza es permanente. Lo mismo sucede con otras cosas en nuestras vidas que producen placer. No hay felicidad. Entonces, estar alegres no es reír. Estar alegres no es sentir placer. Estar alegres tampoco es una vida sin problemas o sin dolor. Estar alegres es tener paz a pesar de la situación. El gozo de Dios es paz en medio de la tormenta. Es creer que aunque no parezca, todo va a salir bien. Y aquí el Señor nos dice: estén siempre alegres. Esta semana oímos el testimonio de una persona que comenzó a venir a la iglesia después de algo que pasó en particular, pero él nos compartió que en esa búsqueda de la felicidad entró al mundo de las drogas, del alcohol, a consumir. Y es lo que todos están buscando, la felicidad. Por trabajo comenzó a venir aquí a la iglesia o a las oficinas a hacer un tipo de trabajo, y él compartía que lo que más le impactaba era el rostro de las personas, o ver que éramos personas felices. Tristemente había tenido malas experiencias con cristianos en su vida, donde no los veía felices, y lo lograron convencer, encarretar para entrar a la iglesia. Él dice que entró de mala gana. Él pensó: esta será la única vez que voy a entrar a este lugar, y se sentó allá, se tapó en la esquina. Dice que ni recuerda cuál fue la predicación, menos mal predicó Pelufo. Pero cuando en la alabanza comenzaron a cantar: mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel, en ese momento Dios tocó su corazón, y desde ese día hasta hoy jamás ha faltado, porque se dio cuenta que la felicidad era algo posible. Y esto es lo que Pablo nos dice, que debemos estar alegres. Pero yo quiero que como cristianos usemos la alegría, el gozo de Dios, no la risa, no la sonrisa, no el placer, no, el gozo de Dios, como un termómetro para medir cómo estamos nosotros realmente. ¿Estamos felices? ¿Estamos alegres? ¿O estamos tristes? Somos salvos, somos cristianos, perdonados, pero tristes. Porque la segunda palabra que encontramos en esta porción es el secreto, es la llave para la felicidad. Dice aquí: nunca dejen de orar. Esa es la llave para ser felices. Ahora, ¿por qué dice nunca? No dice oren, dice nunca dejen de orar. Pues porque Satanás nunca los va a dejar de atacar. Satanás nunca los va a dejar de enfermar, de engañar, de tentar. Por eso el cristiano no puede darse el lujo de vivir una vida sin oración, porque hay un enemigo real. Pero también nos dice: nunca dejen de orar, porque el mundo siempre nos va a tratar de alejar de Dios. El momento en el cual usted salga de este lugar o está en contacto con el mundo, el espíritu del mundo o las personas de este mundo, de manera inconsciente, ese espíritu va a tratar de alejarlo a usted de Dios. Que a usted no le interese ni Dios ni la iglesia. En Santiago capítulo 4 versículo 4 dice que cuando una persona empieza a sentirse atraída hacia el mundo, se vuelve enemiga de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si usted cada vez que está metido en el ambiente del mundo, o que usted ve algo del mundo, empieza a sentirse atraído hacia eso, recuerde, usted se está convirtiendo en un enemigo de Dios. Y en ese momento usted debe que orar. Nunca dejen de orar, porque el mundo siempre va a tratar de alejarnos de Dios. Pero también nunca
Dejen de orar porque nuestra carne no quiere perdonar. Por eso yo con mi boca tengo que obligarlo a que perdone. Mi carne no quiere o se quiere vengar. Mi carne le gusta criticar. Mi carne siente envidia. Mi carne se siente atraída al mundo. Mi carne se siente o se deja engañar por el enemigo. Mi carne se cansa. Mi carne se quiere rendir. Mi carne se enoja con facilidad, explota. Por eso, por estas tres razones, por el diablo, por el mundo y por la carne, nunca debemos dejar de orar. Ahora, quiero hacerles esta pregunta, quizás no lo habían pensado antes, yo no lo había pensado. Y es la siguiente: ¿cuántas veces al día cree usted que somos atacados por ya sea el diablo, el mundo o la carne? ¿Será que por ahí una vez al año? ¿Será que una vez al mes o una vez al día? Pues es de manera permanente. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Y precisamente por eso aquí el Señor nos dice que debemos orar en todo tiempo. Porque permanentemente estamos siendo atacados por el diablo, por el mundo, por nuestra carne. Precisamente en Efesios capítulo 6, que es el capítulo en donde se nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y es el capítulo en donde se nos habla acerca de poner la armadura de Dios permanentemente para poder enfrentar al enemigo. Allí el Señor nos dice en el versículo 18: oren en el Espíritu, es decir, en lenguas. Pero fíjense lo que dice: en todo momento y en toda ocasión. Todo momento quiere decir todos los minutos del día. Orar en lenguas. O sea, nos muestra lo que estoy viendo hoy, que no cumplimos la Biblia. Con razón somos miserables. Con razón no estamos disfrutando del primer versículo, de estar siempre alegres. Porque tenemos que orar en todo tiempo. Y sigue diciendo: manténganse alerta. No solo oren, sino hay que estar alerta a los dardos del enemigo. Y sean persistentes en sus oraciones. Ahora ahí dice en oraciones por otras personas, pero también orando por nosotros mismos. Entonces, ¿de cuántos de esos ataques, de esos dardos de parte del enemigo, de esas mentiras, somos conscientes? ¿Y de cuántos no? Y le puedo asegurar que de muchos ataques del enemigo no somos conscientes, y esos son los dardos más peligrosos, aquellos que aceptamos sin darnos cuenta. Pero todo esto es por no estar orando todo el tiempo, por no tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos pensamientos creen ustedes que el enemigo logra poner en nuestra mente? ¿O cuántos deseos? ¿Cuántas obsesiones? Porque nos obsesionamos en contra de alguien en particular. ¿Cuántos videos nos imaginamos acerca del esposo, de la esposa? ¿Cuántas palabras logra poner el enemigo en nuestra mente sin nosotros darnos cuenta? Son muchas. Por eso aquí el Señor dice: oren sin cesar. Ahora, cuando el Señor me puso esta palabra, yo dije: Señor, está muy simple. Me dice: muy simple, pero muy importante, y no lo están haciendo. Y por eso muchos cristianos no son felices. Oren sin cesar. Manténganse alerta todo el tiempo. No descuiden a su enemigo. No permitan que él les engañe. No sean ingenuos con respecto al enemigo. O sea, no crean que él los dejó tranquilos. No sean ingenuos. Él permanentemente está planeando cómo hacernos caer. No permitan que su carne los desanime.
y los lleve a cometer locuras. No juzguen, no critiquen, no se obsesionen en contra de las personas, no piensen cosas en contra de otros. Renueven su mente, perdonen todo el tiempo. No se dejen llevar por su imaginación. No vean a Dios desde su dolor, desde su rabia, desde su resentimiento o desde su pasado. No tengan esa perspectiva equivocada de Dios, porque precisamente eso fue lo que le pasó a Jeremías en Lamentaciones capítulo 3. Y quiero leerlo. Versículo 1. Él aquí está viendo a Dios desde su dolor. Y muchas veces nosotros, o no muchas veces, casi siempre somos subjetivos con respecto a Dios, con respecto a la vida, con respecto a nosotros mismos o con respecto a otros. Todo lo vemos desde nuestro pasado, desde nuestro dolor, desde nuestras malas experiencias, o como dice la Biblia, desde nuestro corazón picho, porque nuestro corazón, dice la Biblia, es malo. O lo vemos influenciado por el enemigo, el mundo, la carne. Y así es como habla primero Jeremías. Dice: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Y ojo, aquí está hablando de nuestro Dios y dice lo siguiente: me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león, esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. ¿De quién habla? De Dios. Pero esta es una persona que habla de Dios, fruto de sus malas experiencias, de su dolor, de su desierto. Pero luego algo sucede. Sigue todavía. Tensó su arco y me hizo blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Por eso mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. El Dios me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Pero a partir de ese versículo comienza ya a orar la oración de un corazón sano, de un corazón que ha perdonado y comienza a ver a Dios como Él realmente es. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Dejó de ser subjetivo en su oración. Ahora, quizás al sacar su dolor y al sacar su resentimiento fue sanado. Podríamos decir, lo clavó en la cruz. Y a partir de ese momento comenzó a hacer la oración de fe. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno. Qué diferente a lo que decía antes. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Lamentaciones capítulo 3.
Entonces, por eso cuando el Señor nos dice, nunca dejen de orar, nos está diciendo, estén alerta, porque hay un enemigo real. Tengan mucho cuidado con el mundo. No se dejen controlar por la carne. Y por eso, cuando el diablo, la carne o el mundo nos dice, huye, sal corriendo, suicídate, nosotros debemos orar lo siguiente: no me voy a rendir, porque Dios está conmigo, porque Él no me va a dejar ni me va a desamparar. O sea, cuando viene el dardo del enemigo para traer tristeza, la salida de esa tristeza está en nuestra oración de fe. Cuando el diablo viene o cuando la carne viene a decirnos, ya divórciate, ya no hay esperanza, en ese momento nuestra oración debe ser la siguiente: lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Cuando el diablo o el mundo viene a decirnos, deprímete, ya, deja de cantar, tómate una, en ese momento nosotros ¿qué debemos decir? No, porque el gozo de Dios es mi fortaleza. O sea, es una oración de fe. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. No dice aquí, confiesen lo que el diablo les está diciendo, lo que la carne les dice. No, dice, nunca dejen de orar. La oración de fe, la oración de victoria. Cuando el enemigo o la carne nos dice, peca, nadie te está viendo, nadie lo va a saber, nosotros decimos, no, porque no voy a dejar que el pecado reine en mi vida. El pecado está en mí, pero en oración yo decido no permitir que el pecado reine, aunque me cueste, aunque tengo ganas de pecar, aunque tengo ganas de desobedecer, lo que sea, no dejaré que el pecado reine. Cuando el diablo o las circunstancias nos dice, no perdones, nuestra oración va a ser la siguiente: si Dios me perdonó, aunque yo le fallé 1000 veces, yo también voy a perdonar a la otra persona, aunque me falle, al igual que yo le fallé a Dios. Cuando la carne, el diablo, las circunstancias nos dicen, critica, habla en contra de esa persona, no está bien que ellos hagan eso, nosotros debemos orar: eres inexcusable tú que juzgas, porque en eso que juzgas al prójimo te estás condenando a ti mismo. Debemos orar lo que dice la Biblia. Cuando el diablo o la carne nos dice, pelea, nuestra oración debe ser la siguiente: es que Dios es el que pelea por mí. Esta no es mi batalla, mía es la venganza, dijo el Señor. Yo no voy a pelear. Cuando la carne, el diablo, las circunstancias nos dicen, estás enfermo, te duele todo, quédate en la cama, nosotros ¿qué vamos a decir? No, porque el Señor llevó mis enfermedades en la cruz. Cuando el diablo viene y nos dice, roba o miente, esconde la verdad, porque si no vas a meterte en problemas, nosotros declaramos lo siguiente: no, porque Satanás es el padre de toda mentira y yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de la luz, yo soy hijo de la verdad. Por eso yo vivo una vida transparente. Si nosotros tomamos más tiempo para analizar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y aún nuestras acciones, nos vamos a dar cuenta que somos más influenciados por el enemigo que lo que creemos, que somos controlados por la carne aún más que por el espíritu, que nos atrae más el mundo que la iglesia. O sea, hagamos la tarea y nos vamos a dar cuenta de eso. Tristemente, la influencia del enemigo a veces es mayor que la de Dios mismo. Por eso, siempre que viene un pensamiento, debemos preguntarnos, ¿quién puso ese pensamiento en mi mente? ¿Viene de Dios? ¿O viene de la carne? ¿O viene del mundo? Cuando viene un sentimiento
no, ya sea de rabia o de tristeza o de hacer algo, de comprar algo, debo preguntarme, ¿de dónde viene este sentimiento? ¿De Dios, del diablo, de la carne o del mundo? Entonces, la única manera de ganar esta batalla en contra de esos dardos permanentes es orar. Y orar es reemplazar esos pensamientos por los pensamientos de Dios. Orar es reemplazar esos sentimientos por el fruto del Espíritu. Y orar es reemplazar esas acciones por la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué entienden ustedes cuando aquí el Señor nos dice oren en todo tiempo? ¿Se refiere a una vez al mes, como algunos aquí lo hacen, o no? ¿O se refiere orar todos los martes? Porque algunos son bien juiciosos y vienen todos los martes o todos los jueves. ¿O se refiere a orar todos los días? ¿O se refiere a orar todo el tiempo? Es decir, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Orar en todo tiempo es andar en el Espíritu. Y al respecto dice en Gálatas capítulo 5, 16, dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y cuando uno está caminando, o más bien una persona viva, está todo el tiempo respirando. Eso quiere decir que está inhalando aire y expulsándolo o exhalándolo, ¿no es cierto? Esa es la vida en el Espíritu. Usted inhala el ataque del diablo, pero exhala la oración de Dios. Así tiene que usted que andar todo el tiempo pensando, ¿eso qué fue? Un dardo del enemigo. Lo reprendo. Y en el momento en el cual usted expulsa el aire, usted está rechazando el ataque del enemigo. Ahora, no podemos evitar los ataques del enemigo, pero es nuestra respuesta inmediata en oración ante ese ataque lo que nos va a dar la felicidad. Entonces viene Goliat a donde está Saúl, donde está David, y le dices, ¿acaso yo qué soy? Comienza a intimidarlo, a menospreciarlo, para que vengas ahí con esa jabalina ridícula. No, jabalina no, con esa onda ridícula. Y David, ¿qué responde? Pues tú quizás vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego da la palabra de fe, le afirma su muerte. Eso es lo que Dios quiere, que no nos quedemos callados ante el ataque del diablo. Ahora, ojo, una aclaración: no exhalen en contra de su esposa. O sea, cuando ella viene y dice, pero usted sí mucho vago, pues más vaga será su... No, señor. La lucha no es contra ella, es contra el enemigo. Enciérrese y declare, yo no acepto esa maldición que fue proclamada sobre mí. Y tampoco digan, reprendo al diablo. Yo recuerdo que una señora que le gustaba reprender al diablo a todo el tiempo. Entonces cuando uno hablaba, uno sabía, esta me está reprendiendo, porque me miraba así. No, eso no es. Usted se va al baño y lo reprende ahí. No es la señora, no es el señor ese. Listo, entonces esto es orar en todo tiempo. Inhalamos, o sea, somos conscientes de cómo nos ataca el diablo, y exhalamos la oración de fe. Esto es algo que vengo haciendo hace un buen tiempo. Ustedes no se imaginan las pruebas que hemos tenido. Ha sido muy duro, ha sido un año bien duro, y por eso estoy dando un buen tiempo hablando sobre la guerra espiritual, porque el Señor me mostró, tienes que ganar la batalla, la guerra, en oración, es decir, en silencio ante las circunstancias, y en oración en el secreto. Por eso cuando inhalo en mi caminar diario, inhalo la acusación de parte del diablo,
el diablo viene y nos acusa y nos dice: no sirves para nada, eres una mujerzuela, eres un vago, un sinvergüenza, y las groserías que nos proclaman. O cuando eso, si lo dicen audiblemente, pero si viene a la mente: no puedo, no soy capaz. O más bien, sigo con el punto de condenación. Vienen esos pensamientos en donde el enemigo nos hace creer que somos indignos, que no merecemos alzar las manos. En ese momento, nosotros que exhalamos nuestra posición en Cristo: yo soy hijo de Dios, yo soy santo, yo soy perdonado. Esa es la oración permanente que debemos hacer. Cuando a los 20 segundos inhalamos un sentimiento de tristeza, sentimos de repente una tristeza, un dolor, una depresión quizás, en ese momento nuestra confesión debe ser de gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo recibo hoy el bautismo de gozo, y quizás cantar alabanzas. El momento en el cual inhalamos temor, no puedo, o intimidación, ¿no? El enemigo viene y nos dice: no puedes, ellos son mejores que tú no eres nadie. Lo están usando a él y a usted no. Cuando vienen esos dardos, esos pensamientos, de manera inmediata debemos expresar nuestra confianza en Dios. Yo confío en ti, yo sé que estás conmigo, yo sé que tus promesas se cumplirán. Cuando inhalamos frustración, estamos frustrados, no hay respuesta, no hay salida, esto se está empeorando. En ese momento debemos exhalar la paz de Dios, el nombre de Dios, Shalom. Cuando inhalamos rabia, alguien hace algo que nos da rabia, en ese momento debemos exhalar perdón. En el nombre de Jesús lo perdono, de manera inmediata. Al comienzo no va a ser fácil, porque estamos creando una disciplina, estamos creando un hábito, pero después va a ser nuestro estilo de vida. Cuando inhalamos los síntomas de una enfermedad, comienza a darnos dolor, y la gente comienza a decirnos: uy, pero lo veo malito, está pálido, pero ¿qué comió? En ese momento confesamos sanidad. El Señor llevó mis enfermedades en la cruz. Cuando inhalamos envidia, porque vemos gente más bonita que nosotros, más exitosos que nosotros, y ahí nos agarra la cochina envidia. En ese momento, todo lo contrario, debemos exaltar a esa otra persona. Qué niña más linda con la que anda mi marido. Está más dura, ¿no? Cuando inhalamos bebemos los errores o defectos de la otra persona, porque eso sí lo vemos ampliado, y es lo que estamos recibiendo. Debemos declararlo, debemos decírselo a la otra persona. No, eso es lo que el diablo le dice todo el tiempo, y esa no es nuestra posición. Debemos más bien ministrar la misericordia de Dios. O sea, cuando alguien nos saca la rabia, esa es la oportunidad para orar por esa persona. Cuando inhalamos el deseo de criticar, de manera inmediata debemos exhalar un deseo de orar. Siempre que viene un pensamiento de crítica, cambie ese deseo de crítica por oración a favor de esa persona. Entonces, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Como dice la Reina Valera: oren sin cesar. Pero el tercer punto es: sean agradecidos en toda situación. Entonces, además de orar en todo tiempo, aquí el Señor nos dice: y en toda situación, buena o mala, den gracias. ¿Y por qué Dios nos dice eso? Porque a veces la situación por la cual estamos orando no va a cambiar, y esto es algo que nos cuesta a nosotros.
aunque Dios mueve montañas, hay momentos en los cuales no lo va a mover. Y en ese momento Dios quiere que digamos gracias. Por eso la otra llave que Dios nos ha dado para estar siempre alegres es dar gracias en todo y por todo. Y esta es la herramienta más grande que Dios me dio en mi vida. No, cuando yo aprendí a levantar las manos, cuando mi carne no quiere hacerlo, empecé a ver milagros. Pero no solo se trata de levantar las manos, se trata de dar gracias. Señor, gracias por el piano que me robaron, gracias por el carro que me robaron. Ojalá nadie salga y el carro no esté ahí, ¿no es cierto? Pero si está ahí, inhale y exhale. Gracias. Levante sus manos, dele gracias y cante una alabanza. O sea, si la oración no funcionó, empiece a dar gracias a Dios por la prueba. Cambie su dolor por una canción. El Salmo 30:11 dice: cambie su lamento por baile. Ahí en su cuarto comience a bailar. Es la mejor manera de dejar el lamento. Y luego dice: quítese la ropa de luto y vístase alegría. Deje de vestir de negro, ponga colores. O sea, disimule la tristeza. En el Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová, al Señor, en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Efesios 5:19 nos habla de que siempre debe haber una canción en nuestro corazón. Y en Isaías 51:11 dice: volverán los redimidos del Señor, dejarán su lugar de cautiverio y volverán a Sión, al lugar de la presencia de Dios. Pero ¿cómo volverán? Cantando. Y dice: y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y en ese momento el dolor y el gemido huirán. Por eso concluyo con los mismos versículos que encontramos en Tesalonicenses, también lo encontramos en Filipenses 4, del 6 al 7. Simplemente dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y una vez más, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y aquí, en lugar de decir gozo, nos dice lo mismo. Así experimentarán la paz de Dios, el gozo en medio de la tormenta, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y esta paz cuidará sus corazones. Quiero que se pongan de pie. Y ahí yo creo que pueden caminar 2 pasos, o uno para adelante, uno para atrás. Pero yo quiero que piensen los ataques diarios del enemigo. Van a inhalarlos y van a responder de manera diferente. Cuando Goliat viene a amenazarlo, a intimidarlo, cuando Satanás viene a decir: esa montaña no se va a mover, ¿usted qué le va a decir? Pues quizás tú vienes a mí con toda tu maquinaria, con todas tus mentiras, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, y a ti te digo: Goliat, hoy mismo delante de mis enemigos te voy a quitar la cabeza. Hoy decido vivir en el Espíritu. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a oír tus mentiras, a oír tus ataques, a oír tu intimidación, a oír tu temor. En el nombre del Señor Dios Todopoderoso, yo decido conquistar esa montaña. Yo decido vencer a mis gigantes. Renuncio hoy a estar callado en medio de mi guerra. Hoy declaro que voy a orar en todo tiempo. Y esta es la oración de fe que voy a proclamar. Y empiece a proclamarla ahí sobre su situación, ahí sobre su matrimonio, ahí sobre su enfermedad, ahí sobre su tristeza, ahí sobre su muerte, sobre su suicidio. Declare la palabra de Dios.
en el nombre de Jesús. Te vas de mi vida, Satanás. No acepto vivir bajo ese yugo. No lo acepto en el nombre de Jesús. Me sueltas, porque aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana, porque Dios ha cambiado mi lamento y mi tristeza por baile, por gozo. Yo cambio hoy mi dolor por una canción, alegría, alabanza, adoración, exaltación a Jehová. Yo renuncio al lamento y me visto hoy con baile. Quito las ropas de luto y me visto hoy con ropas de alabanza, de adoración. Hoy pongo manto de alabanza. Se fue el que se queja, se fue el que habla de sus circunstancias, de su dolor todo el tiempo. Se va el que buscaba autocomiseración, y hoy viene el gozo del Señor. Hoy pongo manto de alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hoy declaro cántico nuevo, permanente en mi corazón, en el nombre de Jesús. Oh sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Amén. Fuerte el aplauso. Listos a saltar. Ahí va. Yeah. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré al gozo de Dios. Una vez más cambiaré. Y una vez más, cambiaré mi tristeza, sí. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. y cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. los entregaré. Y le digo, no al diablo y sí a Dios. Listo, sí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Oh, al gozo, Sí, Señor, a la paz de Dios, Señor. a la libertad, a la sanidad, al milagro. Amén. Una vez más.